A ver, les decía que van a hacer un trabajito individual investigativo. No es muy demorado, pero es un poquito investigativo. Lo que ustedes van a hacer es ir a buscar información acerca de tanques sedimentadores. ¿Ya? Van a hablar acerca de la teoría, obviamente, todo lo que es la teoría de estos tanques. ¿Para qué me sirven? ¿Cómo se construyen? ¿De qué forma se les construye? Dimensiones. Si es que quieren, me pueden poner fórmulas. Bueno, me ponen toda la teoría acerca de tanques sedimentadores. Y van a hacer una pequeña consulta donde ustedes van a comentar. A ver, esto quiero que me entiendan bien, no quiero que me hagan mal el ejercicio. Esta parte de la teoría en sí es una consulta. Es decir, ustedes leen que tal autor dice que se utiliza tanques agitados para tratamiento de aguas primarias, que existe tratamientos, perdón, tanques cónicos, bueno, todas esas cosas, ¿no? Esta parte de acá va, esta sería la parte de teoría. Es una consulta literalmente. Ahora, la parte de la parte que ustedes van a hacer de comentarios, como les decía, es que ustedes van a leer varios autores, no quiero que se basen solo en uno, sino varios, y van a hablar acerca de los tipos de agitadores que se utiliza en tanques agitados, ¿ya? Entonces, me voy a salir un ratito para ponerles un ejemplo. Entonces, por ejemplo, ustedes vienen acá y ponen tanques sedimentadores. Entonces, ustedes van a ver que es así. O miren, algunos tienen agitación, ¿sí le ven? Esto es un agitador. ¿Sí le ven, chicos? ¿Sí me están escuchando, chicos? Sí, Ya. Entonces, por ejemplo, aquí también, aquí me dice que tenemos un arrastrador o un barredor de lodos. Bueno, van a ver cómo se hace la agitación en estos tanques agitadores. Perdón, en estos tanques sedimentadores, ¿no? Obviamente, si son tanques sedimentadores pequeños, van a ver que la agitación es muy parecida a lo que hemos visto, pero van a ver que en tanques grandes cambia. Y ahí van a ver que es por la potencia. Bueno, va a haber algunos parámetros que deberían tomar en cuenta, pero en general sí existe tanques de agitadores con agitación. Entonces ustedes van a discutirme esta parte de aquí. Van a decirme cuándo se utiliza, cuándo no se utiliza, qué tipos de agitadores se utiliza, pero esto en forma de un ensayo sería suyo, ¿no? Es decir, o sea, ustedes van a ir a leer, van a consultar, van a decir, bueno, y yo leí que tal autor menciona que se debe hacer de esta manera, tal autor menciona que no se debe hacer de esta manera, etcétera, ¿de acuerdo? ¿Sí me entienden, no, chicos? Profe, ¿es tipos de agitadores que se usan en los tanques sedimentadores o de forma general? No, perdón, si tienes razón lo primero que me dijiste, tipos de agitadores que se usa en sedimentación, ¿ya? Entonces, ustedes van a ir a consultar. Primero, si se usan o no se usan. Segundo, si es que se usan, qué tipo de agitadores son. Ahora, si es que no se usan, ¿cómo yo consigo el mezclado o agitación u homogeneización que yo desee? Entonces, todas esas cosas van a ir a consultar, ¿de acuerdo? Se van a dar cuenta que se van a dar cuenta que no necesariamente se necesita agitación, sino se puede utilizar otro tipo de sistemas. Pero eso es lo que quiero que vayan a leer, ¿no? Eso es lo que quiero que específicamente vayan a leer para poder discutir entre nosotros en la siguiente clase. ¿Queda claro? ¿Sí queda claro, chicos?
chicos. Profe, una pregunta. O sea, es un solo, digamos, es un solo deber de la consulta de los tanques sedimentados y después va el ensayo o son dos No, es tareas un solo deber, es un solo deber. Les mando a hacer esta primera consulta porque de ley para poder entender o sea, para poder escribir el ensayo necesitan entender la teoría. Entonces, obviamente, por eso les mando a hacer primero la teoría y luego les mando a hacer el ensayo. ¿De acuerdo? Sí, profe. Ya. Pero entonces, no se olviden, esto es un solo deber. Ahora, ¿para qué fecha va a quedar este deber? Déjenme verle qué fecha estamos hoy. Este sí dejémosle para el lunes 2, ¿ya? ¿Ya? Y obviamente me voy a la calificación, sí, la calificación va a tener mayor ponderación en esta parte del ensayo, ¿no? Porque esto es literal lo que refleja si es que leyeron o no leyeron, más que la consulta es el ensayo. Entonces, estas serían las dos fechas que nos daría falta simplemente establecer. Ahora, me hace falta poner fecha para lo que es el informe de laboratorio, ¿no es cierto? Eso se me había pasado. Entonces, yo aquí les quiero hacer una consulta. ¿Quieren en este primer parcial incluirle, a ver, incluirle a este trabajo individual o quieren preferible el informe? ¿A qué me refiero? Verán, nosotros ya tenemos prueba de capítulo, la que daríamos el miércoles 4. Tendríamos lección, las lecciones del control de lectura que ya dieron. Tendríamos también una nota de deberes. Y necesitaríamos una nota extra que sería o bien del trabajo individual o bien del informe para este primer parcial. Entonces, eso es lo que les quiero consultar. ¿Cuál de estos dos le dejamos para este parcial y cuál de los dos le dejamos para el siguiente parcial? Considerando que aquí, al fin de cuentas, sería un trabajo en clase, ¿no? Ese sería un trabajo en clase que puede ser el informe o podría ser el trabajo investigativo que les mando a hacer. Estos serían los 4 parámetros que tendríamos para la evaluación de este primer parcial. Entonces, ustedes díganme, chicos, ¿le dejamos el informe o el trabajo para este parcial? Hagamos por votación, ¿les parece? Para hacerlo equitativo. A ver, alcen la mano los que desean dejarle para este parcial el informe de laboratorio. Nadie más. Bueno, gracias chicos. Bajen por favor. Entonces, como perdió la opción de laboratorio, este trabajo individual quedaría para el 2 de mayo. Y en cambio, este informe de laboratorio le dejaríamos para la siguiente semana, que sería 2, 17, 9, ¿no? 9 de mayo, ¿estoy bien el lunes? Sí, profe. Ya. Entonces, este quedaría para el 9 de mayo. Ay, yo que estaba poniendo aquí. 9 de mayo. Este quedaría para el 9 de mayo. Ahora verán, chicos, tomarán en cuenta que en el laboratorio, bueno, fuera de lo que son objetivos, conclusiones de la discusión, yo les mandé a hacer dos cálculos, ¿no es cierto? Esto quiero que quede bien claro. Les mandé a hacer el cálculo de la potencia
¿A qué me refiero con la potencia? La potencia del motor para poder, pongámosla así, potencia teórica del motor para poder mover el jabón que estábamos agitando. Y segundo, les mandé a calcular los costos individuales, perdón, el costo unitario sería. Es el costo unitario, bueno, por la presentación del jabón. Les digo de la presentación porque va a depender mucho si van a hacer presentación de 500 ml, de 250, bueno, ustedes vean. Pero es el costo unitario, es decir, ustedes me van a determinar cuánto cuesta, por ejemplo, una botella de jabón. ¿Se acuerdan que sí les expliqué esto? Sí, profe. Ya. Entonces, dentro de sus cálculos, o bueno, dentro de su formato, ustedes aparte del cálculo de la potencia me tienen que incluir el cálculo de los costos. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo, chicos? Sí, profe. Ya. Listo. Entonces, acordaránse, esto quedaría para el 9 de mayo. Listo. Ahora sí, una vez establecido estas fechas, ahora sí comencemos con este nuevo capítulo que se llama Sistemas de Aereación. A ver, la unidad, Profe, dígame. falta también el Congreso, que dijo que iba a Ah, tocar. es verdad. Dejémosle eso al final, porfa, ¿ya? Ya, profe. Gracias por hacerme acuerdo, pero dejémosle eso para el final. Eso es un poquito aparte. Ya. A ver, como les decía, el día de hoy vamos a ver lo que son sistemas de aereación. Voy a ir directo al grano. Los sistemas de aireación me sirve para poder realizar tratamiento de aguas. Es así de sencillo. Los sistemas de aireación me sirve para tratamiento de aguas. ¿Ya? En otras palabras, es hacer un tratamiento de aguas mediante la inyección de una sustancia o de un fluido que se llama aire. Ahora, para poder entender todos los cálculos que se realizan en los sistemas de aireación, es necesario considerar primero qué es el aire y cuáles son las características del aire. Entonces, este momento vamos a ver una pequeña introducción acerca de qué es esta parte del aire, ¿no? Y en sí, vamos a ver cuáles son las características del aire que vamos a utilizar. Además de eso, vamos a hacer, vamos a, vamos a ver cuál es la utilidad de esta pequeña introducción que vamos a ver, no solamente para tratamiento de aguas, porque si es que ya vamos a ver el aire, ciertas características del aire, también me va a servir para cuando hablemos de tratamiento de aire, obviamente, porque vamos a tener ya una visualización o un concepto bastante amplio de esto, ¿no? Entonces, una vez explicado esto, comencemos. A ver, en sí el aire es una mezcla de gases, ¿sí? De hecho, a esta mezcla de gases se le puede considerar que es una mezcla ideal, ¿ya? Entonces, si ustedes tal vez tienen alguna duda de cuál es la diferencia entre un gas ideal y un gas real, sería bueno que hoy me pregunten. Si no tienen dudas de esto, yo ya les había hablado algunas veces de qué es un gas ideal y qué es un gas real. ¿Se acuerdan, chicos? O hacemos un breve repaso de cuál es la diferencia de un gas real y un gas ideal. El repaso, Inge. Ya, así un repaso súper rápido entonces, ¿ya? A ver, los gases tienen ciertas particularidades debido a su estructura.
Si nosotros le podríamos ver las moléculas de un gas, vamos a ver que estas moléculas están muy separadas, ¿sí? Al estar muy separadas, las fuerzas intermoleculares entre los gases, entre las moléculas de los gases es prácticamente nula. Es decir, no existen estas fuerzas intermoleculares. ¿Por qué no existen? Porque va a haber bastante espacio entre molécula y molécula, ¿ya? Entonces, el rato que existe bastante espacio entre las fuerzas intermoleculares, nótese que así tengamos aquí una molécula grande, aquí una molécula pequeña, aquí una molécula amorfa, no nos va a interesar el volumen real de las moléculas, ¿ya? ¿Por qué? Porque como hay mucho espacio, no nos interesa si es que la molécula se acopla mejor a la otra, si es que va a existir mejor interacción, si es que es esférica, no nos va a interesar esa partecita. Y aparte de eso, al tener mucho espacio, esta estructura propia del gas me genera que si nosotros le ejercemos una presión a este gas se vuelva compresible o que se expanda. Es decir, yo le puedo comprimir o se puede expandir, de acuerdo a las condiciones que nosotros tengamos. Entonces, estas son las propiedades de un gas. Ahora, un gas ideal se le puede considerar cuando efectivamente no nos interesa o no consideramos el volumen real de la molécula y cuando las fuerzas intermoleculares son nulas. A esto se le puede considerar un gas ideal, ¿ya? Entonces aquí vienen otras implicaciones, ¿no? El rato que nosotros decimos que no nos interesa el volumen real, se puede considerar que las moléculas son esféricamente perfectas, se puede considerar que no existe interacción entre ellas, se puede considerar que los choques son elásticos. Bueno, ahí viene toda la parte de la teoría cinética de los gases. Pero en sí, esto vendría a ser un gas ideal. Ahora, ¿qué es lo que ocurre el momento que nosotros le presionamos o le comprimimos a un gas? Como hay mucho espacio, las moléculas tienen su energía, están moviendo de una cierta forma, pero va a llegar un momento dado que si nosotros le presionamos tanto, estas moléculas se acerquen lo suficiente como para que las fuerzas intermoleculares aquí ya tengan algo que ver, es decir, ya tengan una interacción. Entonces, el rato que nosotros le comprimimos, les acercamos a las moléculas, ya aparecen estas fuerzas intermoleculares. Ya no es lo mismo que en el ideal. Y aparte de eso, el rato que le acercamos, ya nos va a interesar ver cuál es el volumen real de la molécula o de la mol. ¿Por qué? Porque obviamente si le estamos acercando ya nos va a interesar si es que son esféricamente perfectas para ver cómo se acomodan o si es que tienen esta forma para que se vayan acomodando. Bueno, nos va a interesar en otras palabras cuál es el volumen real. Entonces, cuando ya estamos hablando de condiciones del gas real, aquí el volumen molar real es importante, ¿ya? La pregunta sería, ¿cuándo nosotros vamos a tener condiciones de gas ideal y gas real? Por lo general, un gas ideal trabaja a temperatura y presiones debajo del punto crítico. ¿Por qué hablo del punto crítico? Porque esto que les acabo de explicar no solamente es aplicado al aire, puede ser para cualquier tipo de gas. Puede ser gas metano, gas propano, puede ser vapor de agua, etcétera. Entonces, si estoy con una temperatura y una presión muy debajo del punto crítico de la sustancia, yo tengo un gas ideal. Ahora, si tengo una temperatura y una presión cercanas al punto crítico o en otras palabras, una temperatura y una presión bastante altas, aquí ya podemos considerar que tenemos un gas real. Esto ya es bueno, aquí sería un poquito de jugar de acuerdo a las condiciones que tengamos de trabajo y obviamente al punto crítico de cada sustancia. Pero en términos generales sería esto. Entonces, una vez explicado esta partecita, ahora sí analicemos qué es lo que pasa con el aire.
Nosotros el aire, ¿de dónde tomamos? ¿De dónde tomamos el aire, chicos? Para cualquier operación, ¿de dónde tomamos el aire? Del ambiente. Del ambiente, ¿no es cierto? Entonces, el ambiente se encuentra a una temperatura y una presión relativamente bajas, ¿no? Entonces, al estar a condiciones relativamente bajas, nosotros vamos a ver que el comportamiento del aire se puede considerar como una mezcla ideal de gases, ¿sí? De ahí viene por esto esa consideración, una mezcla ideal de gases. Ahora, generalmente, o no sería generalmente, sino más bien la mezcla esta de gases que nosotros siempre hablamos que es el aire, es una mezcla bastante grande porque contiene CO2, nitrógeno, oxígeno, argón, bueno, y algunos gases raros. Pero para facilidad de cálculo, escúchenme bien, para facilidad de cálculo, cuando se trabaja en ingeniería, al aire se le puede considerar como una mezcla diatómica. ¿Qué significa que es un gas diatómico el aire? Que tiene únicamente dos componentes o dos átomos de elementos, que serían el nitrógeno y sería el oxígeno. ¿Ya? Esto es para cálculos. En ingeniería se suele considerar esto. ¿Con qué composición? Con el 79% de nitrógeno y el 21% de oxígeno. ¿Sí? Eso siempre se lo suele considerar. Que el gas es un gas ideal, perdón, que el aire es una mezcla de gases ideales diatómico constituido por nitrógeno y oxígeno en una composición del 79% para el nitrógeno y 21% para el oxígeno. ¿Sí queda claro? Sí, ingeniero. Ya, perfecto. Entonces, a ver, vamos aclarando ciertas cosas. Si nosotros consideramos que es un gas ideal, aquí nosotros ya hemos hablado varias veces que las propiedades de este gas dependerían únicamente de una propiedad. ¿Qué propiedad será? ¿Quién se acuerda de esto? Temperatura. Correcto, de la temperatura. Muy bien. Entonces, si nosotros tenemos la temperatura, nosotros ya podemos saber el resto de las propiedades de los gases ideales. Y hablando específicamente para el cálculo que siempre, para los cálculos que siempre sabemos hacer, es decir, de potencia y de todas estas cosas, vamos a ver que nosotros obteniendo la temperatura, nosotros podemos tener el volumen específico, obviamente, la entalpía, la entropía. Entonces, teniendo la temperatura ya tenemos el resto de los parámetros. ¿Sí queda claro, chicos? Si quieren, podemos revisar. Sí, creo que les he pasado a ustedes el libro de la termodinámica de Sengel, ¿verdad? ¿Me hacen acuerdo? Este libro, chicos, ¿sí les he pasado? Sí. Ya. Sí. Bueno, a mí me gusta este libro. Si ustedes tienen otro, no tengo ningún problema. Solamente es para la explicación. Entonces, al final, en el apéndice del libro, ustedes van a encontrar la tabla, me parece que es la 17. Sí, la tabla 17. Bueno, me faltaban algunos parámetros, es verdad. Entonces, fíjense, aquí nosotros tenemos las propiedades de gas ideal del aire. Aquí dice clarito, propiedades del gas ideal. Entonces, fíjense, la única entrada que nosotros necesitamos para poder determinar la entalpía, la entropía, la energía interna y estos dos parámetros que se llaman presión y volumen relativo, es la temperatura, ¿sí? Entonces, nosotros ya podemos calcular de esta manera. Nosotros ya podemos calcular de esta manera el resto de las propiedades del aire a partir de su temperatura. Sí queda claro, ¿no?
Chicos, Sí, profe. ya, perfecto. Entonces, sigamos. Ya vamos a ver más adelantito qué es esto de la temperatura, perdón, de la presión y el volumen relativo. Ya vamos a verlo, ¿ya? Ahora, hablemos un poquito más del aire. ¿Qué es lo que nos pasa a los serranos cuando nos vamos a la costa? ¿Qué es lo primerito que se siente? La presión. El cambio de presión. Y aparte de eso, El agua más puro. más o menos, no es tanto el aire más puro, porque Hay realmente eso es más aire, más oxígeno. más oxígeno, ¿ya? Correcto. Pero ¿qué otra cosa se siente? Lo que nos, perdón la expresión, ¿no? Pero lo que nos hace sudar, pero como puercos mismo. Calor. 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 Ya. Y el rato que sudamos, eso no es diferente sudar allá que aquí en la sierra. Sí. 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 Sí, ¿no es cierto? ¿Quién me dice por qué? ¿Cuál es la diferencia del aire en la costa que en la sierra? Es más caliente, es más denso. Más húmedo. Más húmedo, correcto. Esa es la expresión correcta. ¿Ya? Ahora vamos a analizar lo siguiente. Nosotros, el aire, o mejor dicho, para nosotros el aire se puede presentar de dos maneras, que es el aire húmedo y el aire seco. Esta parte del aire seco es más fácil de entenderla, entonces voy a comenzar por esto. El aire seco vendría a ser específicamente aire, es decir, la mezcla que estábamos hablando del 79% de nitrógeno y 21% de oxígeno. Aire seco. Ahora, ¿por qué se llama seco y acá vamos a tener un aire húmedo? De acuerdo, o no sería de acuerdo, sino en función al ciclo del agua. ¿Cuál es el ciclo del agua? ¿Cuál es el ciclo del agua? Evaporación. Evaporación. Ya. De ahí, ¿qué más? Bueno, la evaporación es la que más me interesa. Mejor hablemos solamente de eso. Entonces, verán, digamos que nosotros tenemos el mar, ¿ya? Entonces, aquí está el mar, aquí está la costa. Literal, la costa a la cual a nosotros nos gusta ir. ¿Por qué en la costa el aire es más húmedo? Aquí nosotros tenemos el mar. Entonces, el rato que irradia el sol energía, llega a la Tierra, calienta la superficie de este mar y lo que va a generar es que esta superficie o cierta cantidad de esta superficie se evapore. Entonces, de esta cierta cantidad de agua que se evapora, se generan las nubes, ¿no? Nosotros vamos a tener las nubes. Pero, hay una cierta cantidad de este vapor de aquí que se disuelve o se incorpora con el aire, ¿ya? Entonces, en otras palabras, este aire, que ya sabemos que es una mezcla ideal de gases, absorbe o se mezcla otra vez con una cierta cantidad de agua, que es agua en forma de vapor. Por eso de ahí viene el término de la humedad, ¿sí? Porque en el aire vamos a encontrar una cierta cantidad de agua. Esa es la humedad del aire. Entonces, ahora sí he explicado esta partecita, ¿cómo podríamos definir al aire húmedo? Podríamos definir como una mezcla entre aire seco más vapor de agua. ¿Sí se entiende, chicos? Chicos, Sí, profe. ya perfecto. Ahora, les había mostrado
que a través de las tablas que nosotros tenemos, ya podemos determinar las propiedades de este aire seco. Pero, ¿qué es lo que sucede el momento que tenemos aire húmedo? Fíjense que aquí va a cambiar la situación. ¿Por qué? Porque tenemos tanto aire seco como tenemos vapor de agua. Entonces, en este caso se tiene que hacer un análisis, digámoslo así, diferente del aire seco para poder considerar o para poder calcular las propiedades de este aire húmedo, ¿ya? Y ahí es donde entra esta pequeña introducción que vamos a hacer. Bueno, yo lo tengo en forma de presentación, disculparán, es una presentación antigua, pero al fin de cuentas es lo que nos va a servir, ¿no? Entonces, en esta partecita, nosotros vamos a hablar específicamente de lo que es las mezclas de vapor de agua y cómo influye, perdón, me expresé mal, son las mezclas de gas y vapor de agua y cómo esto influye en el acondicionamiento de aire, ¿ya? Entonces ya hemos visto esta introducción, ¿no? Ya les di esta parte de la introducción que al fin de cuentas el aire húmedo es un aire que es una mezcla del aire seco que le habíamos llamado más vapor de agua, ¿no? Entonces, explicado esto, bueno, ya hablamos también esta parte de lo que es de la composición del aire seco. Aquí están, bueno, aquí está en sí la composición, incluidos ciertos gases, ¿no? Que es lo que ya también les había mencionado. A ver, me voy a saltar esta parte de la entalpía porque nosotros no ocupamos mucho que digamos. Me voy a saltar a esta parte de aquí. Ahora, si nosotros sabemos que tenemos, me voy a pasar al PowerPoint para seguir aquí explicándoles ciertas cosas. Si nosotros sabemos que tenemos una mezcla, ¿sí? Entre aire seco y vapor de agua, para nosotros poder saber las cantidades de aire con las que vamos a trabajar o para simplemente conocer cuál es la cantidad de agua que se encuentra en el aire, nosotros deberíamos saber las composiciones en esta mezcla. Sí, nosotros deberíamos conocer la composición. Entonces, una manera de medir la composición es saber cuánto de agua se encuentra en el aire o en esta mezcla, que sería en el aire húmedo, ¿no? Para yo poder medir la cantidad de aire que se encuentra, perdón, la cantidad de agua que se encuentra en el aire húmedo, yo puedo utilizar dos términos que son los siguientes. Algo que se llama la humedad absoluta o algo que se llama la humedad relativa. ¿Ya? ¿Sí queda claro, chicos? Sí, profe. Ya. Me voy a regresar ahora a la presentación. Decíamos entonces que para poder medir la composición de esta mezcla de aire seco más el vapor de agua, nosotros podemos medir la humedad absoluta o la humedad relativa. Vamos a comenzar con la humedad absoluta. La humedad absoluta no es nada más que la masa de vapor presente por cada unidad de por cada unidad de masa de aire seco. A esto también se le conoce como relación de humedad. Entonces, vamos a hablar de la absoluta, ¿no? Entonces, hemos dicho que la humedad absoluta, déjenme ver cómo está la nomenclatura para no perderme, está como W, ya, perfecto. Entonces, la humedad absoluta que se denota con la letra W es igual a la cantidad en masa, es decir, los kilogramos de agua, por cada kilogramo de aire seco, ¿sí? Estamos viendo una concentración, ¿de acuerdo? Ahora,
¿Cómo poder medir los kilogramos de agua por cada kilogramo de aire seco? Ahí es donde entra la pregunta, ¿no? ¿Quién me puede decir? ¿Alguna idea? ¿Alguna idea? Bueno, esto se lo puede hacer mediante la fórmula de los gases ideales. Nosotros habíamos visto que nuestras formulitas de los gases podían representarse de esta manera. Presión por el volumen es igual a la masa por la constante del gas por la temperatura. Entonces, si nosotros de aquí despejamos a la masa, vamos a ver que nos queda presión por volumen sobre R por T. ¿Sí le ven? ¿Sí, chicos? ¿Sí me están siguiendo? Sí, Sí. profe. Ya. Ahora, Sí. tomen en cuenta que nosotros aquí tenemos una mezcla de gases, ¿no es cierto? Entonces, la temperatura del componente 1 y la temperatura del componente 2, ¿qué sucede? ¿Son o no son iguales? Sí, son los mismos. Sí, son iguales, correcto. Ahora, el volumen del componente 1 con el volumen del componente 2, ¿qué pasa? O me expreso de mejor manera para que me entiendan. Sí son iguales, correcto. ¿Esto por qué se da? Porque si nosotros tenemos un gas 1 solito, va a ocupar un cierto volumen. Ahora, si le metemos un gas 2, como hay mucho espacio entre molécula y molécula, el gas 2 también va a ocupar todo el volumen del cual nosotros hablemos. Entonces, el volumen 1 también va a ser igual al volumen 2. Ahora, ¿en qué va a diferir si es que el volumen es igual? Va a diferir en la presión. No es la misma presión que ejerce el vapor de agua que el aire seco. Entonces, de aquí nuestras presiones van a ser diferentes, porque voy a tener la presión del vapor de agua y la presión del aire seco. Y por obvias razones, las masas tampoco son las mismas. Una vez analizado esto y reemplazando en la fórmula que estábamos viendo de la humedad absoluta, nosotros podemos tener esto. Le voy a poner aquí en vez de agua, le voy a poner como V, porque es la masa del vapor. Entonces me quedaría presión del vapor por el volumen del vapor dividido para R del vapor y por la temperatura del vapor. Dividido para la presión del aire seco, nomás pongámosle. Por el volumen del aire dividido para el R del aire, T del aire. ¿Ya? Ahora, en función de lo que acabamos de ver de las propiedades, ¿qué términos nomás se simplificarían aquí? Se simplificarían los volúmenes y se simplificarían las temperaturas. ¿Cómo me quedaría la formulita de la humedad absoluta? Me quedaría que es igual a la presión del vapor por la constante R del aire dividido para la presión del aire por la constante del vapor. ¿Sí o no, chicos? ¿Sí? Sí. Perfecto. Entonces, fijaránse esta fórmula. Ahora, ¿dónde puedo conseguir el R para el aire y el R para el vapor? Tablas de Singer. De tablas, correcto. Entonces, vengamos acá. Me parece que es la tabla 1 o la 2 en donde está.
Calores específicos, no es esta, no es esta, no es esta. A ver. Ya, la constante del gas, fíjense. Entonces, nosotros aquí deberíamos buscar para el agua y para el aire, ¿no es cierto? Veamos si tal vez ahí, ya, aquí está. Aire y agua. Entonces, ¿cómo me dice la formulita que es? Me dice que es, ¿cómo quedaba? Se me fue. Era del aire dividido para el agua, ¿no es cierto? Aire me dice que es 0.287. Y dividido para el agua, me dice 0.4615. Entonces, si nosotros reemplazamos estos valores que les acabo de mostrar de la tabla en esta fórmula de aquí, nos va a quedar una fórmula final en donde nos dice que la humedad absoluta va a ser igual a 0.62189, le voy a redondear en 5 cifras, por la presión de vapor sobre la presión del aire. Entonces, fijémonos en una cosa. Nosotros aquí hemos obtenido una formulita en donde podemos calcular la humedad absoluta del aire, es decir, la composición de la mezcla de aire seco más vapor de agua en función de las presiones. Ahora, para terminar de entender a esta formulita, hay que considerar lo siguiente. Nosotros, cuando tenemos una mezcla de gases, tenemos la ley de Dalton. ¿Qué nos dice la ley de Dalton, chicos? ¿Cuál es la ley de Dalton? Es igual a la La suma de las presión total es igual a la Ya, presión exactamente. Entonces, nosotros tendríamos que la presión total es igual a la presión del componente 1 más el componente 2. En este caso sería igual a ¿qué? A la presión que está ejerciendo el aire más la presión que está ejerciendo el vapor. Aquí se nos hace más fácil despejar la presión del aire. Entonces nos quedaría la presión del aire es igual a la presión total menos la presión de vapor. Este sería el análisis de acuerdo a mi ley de Dalton. Entonces, este término de la presión del aire la reemplazamos en la formulita y ¿cómo nos quedaría? Nos quedaría. Aquí ya cerrémosle en 0.622. 0.622 por la presión de vapor dividido para la presión total menos la presión de vapor. Ahora, pregunta del millón. ¿Cuál sería la presión total? ¿Cuál sería el valor de la presión total? ¿O a qué hace referencia la presión total? Atmosférica. Exactamente, exactamente. Es la presión atmosférica. Porque en la atmósfera nosotros sabemos que hay mezcla de vapor seco más vapor de agua, ¿no? Entonces, esa presión que nosotros estamos recibiendo no es solamente la presión del aire, es la presión que ejerce el aire más el vapor de agua, ¿sí? Entonces, esto hay que tener claro. La presión total en esta fórmula es igual a la presión atmosférica. Creo que sí queda claro, ¿no es cierto? ¿Sí queda claro? ¿Queda o no queda claro? Sí, profe. Ya, ahora yo les hago una pregunta. A ver si quedó claro. Bueno, si se acuerdan más que si quedó claro. Ahora, ¿cómo yo puedo determinar la presión de vapor?
A partir de las masas del agua sobre las masas del aire seco y por medio de esto determinamos que son gases. Más o menos. ¿Sabes por qué te digo que no? Del todo. Porque toma en cuenta que aquí ya me está pidiendo la presión de vapor. No me está pidiendo la presión de la mezcla, sino la presión de vapor. ¿Cómo yo puedo determinar la presión de vapor? Se refiere a presión de vapor solamente la presión del agua, ¿no? La presión del agua que se encuentra en estado gaseoso. A ver. ¿Quién se acuerda el concepto de presión de vapor? Esto lo No vimos había en fenómenos. una como fórmula que involucraba ciertas constantes como A, B y C. No tanto por ahí. Bueno, vamos a tomarnos nuestros 10 minutos que siempre nos tomamos y al regreso especificamos todas estas situaciones. ¿Les parece? Ya, profe. Ya, listo. Entonces comenzamos 8:06.